Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a la presentación de una nueva obra dentro de la colección Casa de África, bajo el título Redes migratorias e inserción laboral de los guineecuatorianos, de la cual es autor Juan Riochi Siafa. Me va a permitir ustedes que comience agradeciendo a esta casa que nos acoge, a la Fundación Universitaria Española, la posibilidad de que periódicamente podamos venir a presentar algunas novedades editoriales muy especiales, como la que hoy nos convoca. Por tanto, nuestra gratitud a la Fundación y especialmente a su presidente, don Gustavo Villapalos, al igual que al resto de trabajadores. Para quien no conozcan la casa, les diré que la Fundación Universitaria es un centro con una magnífica biblioteca, con un excelente centro de documentación en el que han trabajado numerosos especialistas. Además, también tiene actividades de edición y les recomiendo que puedan venir en alguna ocasión para participar en los diversos cursos y actividades que organiza. Bien. Esta tarde es una tarde especial, porque Juan Riochi, un jovencísimo autor, se presenta ante ustedes, ante todos nosotros, con su primer libro. Una primera obra, fruto de un trabajo de fin de ciclo que realmente pues, aborda un tema muy complejo. Desde hace muchos años se han intentado hacer estudios sobre la inserción, no solo laboral, sino dentro de la sociedad española, del colectivo de la comunidad guineecuatoriana. Pero han sido muy pocos los trabajos que han arrojado luz sobre este tema. Cuando estábamos en el Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, tuvimos la posibilidad de realizar un trabajo similar al que ahora presentamos, en el que fundamentalmente se analizaba cuál era la experiencia de los becarios guineecuatorianos. Por aquel entonces, alguno de los presentes lo recuerda bien porque era residente del Colegio Mayor o incluso pudo disfrutar de las becas de estudios superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores. Para aquel entonces había un nutrido grupo de guineecuatorianos que estaban haciendo sus estudios universitarios gracias a estas becas. Pero realmente los resultados nunca fueron los que esperaba la Administración española. De ahí que el resultado final de esa investigación nunca llegó a ver la luz, más allá de ser presentado como ponencia en un congreso sobre la comunidad guineecuatoriana. Por eso nos alegra sobremanera que se haya retomado el tema desde un enfoque con un planteamiento serio, científico, analítico, universitario y que nos va a ofrecer pues, claves importantes para entender la interacción entre Guinea y España y especialmente, como digo, para poder conocer la movilidad y la inserción dentro de la sociedad española de esta comunidad guineecuatoriana, que en origen también era de nacionalidad española. Por eso, pues, le quiero agradecer a Juan el que confiase en nuestro sello editorial para ofrecernos este manuscrito, un manuscrito que ha sido trabajado a posteriori para transformarlo de trabajo de fin de ciclo, como digo, en publicación divulgativa, por un lado, pero también con una base científica. Por eso creo que es importante mencionar a las personas que han estado apoyando este proyecto desde el comienzo. Y en la mesa al menos tenemos a dos de ellas. Pero sigamos con el capítulo de los agradecimientos. Este libro, que sale dentro, como decíamos antes, del grupo editorial Sial Pigmalión, el grupo editorial que cumple este curso 20 años, en el que han aparecido ya más de 1.300 obras, es una obra que aparece dentro de la colaboración sistemática que mantenemos con la Asociación Española de Africanistas, una colaboración en la que intentamos divulgar trabajos emanados
dentro de la propia asociación y establecimos sinergias para intentar llegar a una comunidad lo más amplia posible de investigadores, de personas interesadas en la temática africana y guineana en particular. Tendría que estar con nosotros el presidente de la Asociación Española de Africanistas, el profesor Embuy Kabunda, pero desgraciadamente a última hora pues, lamenta no poder estar con nosotros por condicionantes académicos. Sin embargo, sí que tanto en la sala como en la mesa hay otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación con la que mantenemos el compromiso de seguir colaborando, seguir apoyando en lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades, la labor que está desarrollando. Bien, y ahora sí nos vamos a centrar en una mesa en la que tenemos personas, como digo, importantes dentro del proceso de gestación y de desarrollo de este libro. En primer lugar, tenemos a la derecha del autor al profesor Justo Bolequia Bolecá, persona sobradamente conocida por todos ustedes y que felizmente está de regreso de un viaje a Guinea Ecuatorial con el que nos ha mantenido en vilo algunos, porque tuvimos noticias de que no estaba siendo como él esperaba, pero felizmente ha retornado, está entre nosotros y además con nuevos planes y proyectos. El doctor Bolequia, pues además de ser académico correspondiente de la Real Academia por Guinea Ecuatorial, es uno de los autores más prolíficos dentro de nuestro sello editorial y uno de los autores con los que inauguramos la colección en la que se inserta esta nueva obra. Efectivamente, la colección Casa de África se inauguró hace más de 15 años con dos obras del profesor Justo Bolequia. Concretamente, era un poemario, Lovela, poemario agotado, que realmente pues, nos planteamos en el futuro reeditar junto con toda su obra poética, y un manual para aprender el bubi. Un manual que realmente estaba enfocado para jóvenes, pero que al final tuvo una magnífica acogida y que se utilizó no solo para jóvenes, sino para adultos. Ha publicado otros manuales, gramáticas y diccionarios después el profesor, pero qué duda cabe que con ese pues, dio comienzo a una labor de difusión, de poner también en valor la lengua y cultura bubi, y a la que sigue siendo fiel nuestro querido Justo. A la izquierda del protagonista tenemos a don Antonio Berzal Andrade, vicepresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid y una persona pues muy importante en el proceso de gestación de esta obra, como decíamos antes. Nos consta que ha ayudado sobremanera al autor, que le ha apoyado, que le ha incentivado para que publicase este libro y bueno, pues tiene una responsabilidad directa sobre él, puesto que ha participado en todo el proceso, también como pues no solo persona que ha incentivado la obra, sino persona que se ha involucrado directamente en la misma. Y le quiero agradecer que hoy esté aquí para presentar a su pupilo, a su alumno y a su amigo, porque creo que han llegado a establecer una relación un vínculo de afecto y amistad. Y tenemos en el extremo derecho, me ha pedido que puntualice que no es una posición, un posicionamiento ideológico, sino que está en el lugar donde le corresponde en la mesa, pero que no tiene otras connotaciones. Bueno, tenemos a otra persona muy querida para nosotros, Gloria Nistal Rosique. Miren ustedes, si hay personas que han hecho mucho por ayudar a publicar, a ser conocidos, a difundir su obra a los autores guineoecuatorianos, estoy convencido que Gloria ha sido posiblemente la que más. En su etapa como directora del Centro Cultural Español de Malabo, ella pues auspició, promovió la edición de numerosísimas obras, algunas de ellas dentro de nuestro sello editorial. Por aquel entonces solo existía Sial Ediciones, posteriormente creamos el sello Pigmalión,
Por aquel entonces solo era 7 ediciones, pero sí dentro de la colección Casa de África. Ella, que es una africanista convencida, un amante de la literatura, es de alguna forma la mamá de muchos de los autores guineoecuatorianos que publicaron sus primeras obras gracias a Gloria. Con prólogos, además, muy interesantes, en los que ella ya vaticinaba el florecer, no resurgimiento, porque realmente lo que ocurrió con la literatura guineana es que fue asolada, desapareció y únicamente quedaron muy pocos autores de referencia y prácticamente todos en el exilio. Pero, como digo, ella intentó con mucho éxito el promover el resurgimiento de la literatura guineoecuatoriana. Entonces, en ese sentido, pues es normal que se la reivindique como adalid, como impulsora y, como digo, una persona que pues, ha hecho una labor encomiable y que continúa haciéndola, aunque desde otras latitudes. Además, es escritora, narradora, poeta, fotógrafa y, en calidad de tal, se la pidió que estuviese inicialmente en este proyecto. Esa bellísima imagen que tienen ustedes, que aparece en la primera de cubierta del libro que hoy presentamos, es obra de Gloria Nistal, que publicó un catálogo libro con imágenes que fueron expuestas en el Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, y entre las cuales el autor se enamoró de esta imagen, que, como digo, es la faz, representa la esencia de la obra que hoy presentamos, pero también está Gloria no solo como fotógrafa, sino, como digo, especialista en literatura y también en sociología guineoecuatoriana, y como persona que, aunque dice que es muy blanca, incluso tiene blanco el pelo, pero yo creo que es muy africana y muy negra, por dentro se sintió y se siente profundamente identificada con el continente africano y especialmente con Guinea Ecuatorial. Y quiero agradecerle, no en último lugar, sino en primer lugar siempre, porque, como decía antes, él confió en nuestro trabajo editorial, pero sí que, según el protocolo, en último lugar, quiero agradecerle a Juan que haya tenido la paciencia y la inteligencia de pulir este libro hasta, como decíamos, convertirlo en una obra de consulta obligada para quienes quieran saber conocer el devenir de los guineoecuatorianos en España. Efectivamente, la primera vez que apareció por nuestras oficinas en la editorial venía con un enfoque entusiasta de su trabajo, con la idea de que efectivamente tenía que publicarlo como aporte para un mejor conocimiento de sus paisanos, pero pues se sometió al rigor de ese proceso de edición, un rigor que no todos los autores soportan, y él de manera digna, pues como digo, sin perder el enfoque inicial del trabajo, pero sí transformándolo en una obra literaria, ensayo y estudio sociológico que tiene también connotaciones absolutamente literarias, porque hace una descripción, una narración de ciertos aspectos en los que aflora esa capacidad de narrar. No es únicamente un enfoque analítico, sino también descriptivo. Bueno, pues él supo, como digo, no solo asesorarse, sino también incorporar las aportaciones de personas como Antonio o Justo Bolequia, que yo creo que han sido aportes importantes para enriquecer el libro. Muchas gracias, Juan, por tu confianza, por esos meses de trabajo y por esa paciencia para ahora pues mostrar a la sociedad tu primer hijo de tinta y papel. Yo estoy convencido que Juan va a firmar otros muchos títulos, pero es importante que haya comenzado con este, y espero sinceramente lo que siempre deseo a los autores, que desaparezca cuanto antes de las librerías, de los anaqueles y estanterías de novedades, porque eso implicará que ha tenido una magnífica aceptación y que los lectores han considerado que era necesaria y útil su lectura. Por supuesto, al final, algunos me han preguntado, al final del acto, en la entrada de este salón,
Tendrán ustedes ejemplares para quienes deseen adquirirlo o para quienes simplemente deseen hojearlo. Y sin más dilación, vamos a dar comienzo al acto, para lo cual les pido un fuerte aplauso para recibir a don Justo Bolequia Boleca. Cuando veo a tantos bubis juntos, me hago muchas preguntas que me hacen pensar, me hacen reflexionar. Me hago muchas preguntas porque pienso en lo que tiene recogido el joven Juan Riochis Yafá, aquello que nuestros mayores decidieron en Basupú, en marzo de 1968 y en junio del mismo año, donde los bubis se pronunciaron unánimemente por su libertad. Cuando uno lee un libro y encuentra esto reflejado, se hace también muchas preguntas. Cuando el joven Juan Riochis Yafá me encontró para decirme que iba a publicar un libro, me dije, bien, adelante. Cuando semanas después me entregó el manuscrito, o el tapuscrit, como dirían los franceses, le dije, déjame tiempo. 2 semanas después le llamé y le dije, ven, vamos a vernos, que tenemos que vernos. Y nos vimos. Y casi le di la vuelta a lo que había hecho y le había dicho, le di la vuelta. Porque tenía un formato de un trabajo de investigación, como tal, trabajo de fin de grado, y había que darle el formato libro. Y fue lo que hicimos. Y le hice trabajar mucho, como un negro que es. Yo creo que no lo olvidará jamás. Y un paisano mío me ha hecho trabajar más que ninguna otra persona. Pero le dije, mira, además se lo dije, los blancos, sean profesores o no, son pocos los que tienen conocimiento de lo que pasa en África, y más de lo que pasa aquí. Yo, como soy africano y soy blanco también, te pillo. No me puedes engañar ni puedes mentir. Esto hay que hacerlo así. Le dije, porque si yo a tu edad hubiese conocido a alguien como yo, a lo mejor habría hecho mejores cosas. Pero no tuve maestros. Tuve que empezar dando tumbos hasta que encontré a don Basilio Rodríguez Cañada, que aquí tenéis. Confió en mí y empecé con él. Y hasta ahora sigo con él. Son muchos años ya. Este matrimonio nuestro no se rompe. Y no se va a romper. Y así está bien. Así cuando sea yo premio Nobel, tendrás la exclusiva. Tendrás que invitarme, ¿no? Que vaya ya. Hombre, tendrás todos los derechos. Entonces ya, con los dineros que vas a ganar, pues haremos tratos. Oye, mira, bien. Bien. Señores, estamos ante un libro que lleva por título Redes migratorias e inserción laboral de los guineoecuatorianos. Otros dirán ecuatoguineanos. Nosotros hemos impuesto el gentilicio guineoecuatorianos. Hasta los gobernantes del país ya aceptan el gentilicio de guineoecuatorianos, porque parece que es ser más lógico. Pero estamos hablando de redes migratorias, y eso me hace pensar en los inmigrantes. Hay 3 tipos de inmigrantes, señores. Los inmigrantes desnudos, los inmigrantes vestidos y los inmigrantes mojados. Los desnudos ya sabéis quiénes son o quiénes fueron. Aquellos que forzosamente eran llevados fuera de África, desnudos totalmente. Se les metía en las bodegas, a las Américas, y allí esclavizados hasta la extenuación, la muerte, pero otros no llegaban y eran lanzados al mar.
Por eso muchas veces cuando cojo un barco, porque suelo coger un barco, oigo sonidos, oigo llantos de esos hermanos míos que se quedaron debajo del mar. Como Ulises, ¿verdad? Esos son los inmigrantes desnudos. Luego llegaron los vestidos. Somos nosotros, que llegábamos a España vestidos totalmente. Pero luego llegaron los mojados, aquellos que llegan en pateras, mojados totalmente. Van a un destino, España como país de paso, Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos. Han sido tantos que de repente Europa ha dicho, no, hay que pararles porque como no les paremos, dentro de poco todos negros. Y empiezan a pararlos. Hay muchos estudios sobre la realidad, la vida de los inmigrantes. Lo que ha hecho el joven Juan Sirochi Siafa, lo han hecho otros en otros países del mundo. Hay estudiosos que se han preocupado por el estado mental de los inmigrantes, el estado psicológico. Ahí tenemos a Frantz Fanon, ahí tenemos a Sami Nair, ahí tenemos a Ali Masrui, el difunto Ali Masrui. Son muchos los estudiosos que también fueron inmigrantes y han estudiado la realidad de los inmigrantes fuera de su contexto sociocultural. Y el joven Juan Sirochi Siafa aparece y dice, yo quiero hablar de los inmigrantes guineoecuatorianos y su relación laboral en España. Tras leer el libro del joven, pensé en una frase muy conocida, la cabra come allá donde está atada. La tenemos en los boobies. Cuando llegamos aquí, pensamos, quizá no pensamos, pero cuando llegamos aquí yo digo, ¿cómo llegamos? ¿Como españoles mentalmente hablando o como inmigrantes africanos? Según la enculturación exógena de la que hemos sido objetos, allí en nuestro país, en nuestro poblado, con las escuelas, con las iglesias, con los medios de comunicación, etc., creemos que cuando llegamos a España somos uno más en España. Sin embargo, cuando llegamos aquí encontramos una ley de extranjería que nos dice, sí, de acuerdo, habláis español como nosotros, sois de Guinea Ecuatorial, nuestra antigua colonia, pero sois extranjeros. Pero si me llamo Justo, si me llamo Juan, si me llamo Eliseo, pero es que sois inmigrantes, sois extranjeros. Entonces es cuando nos damos cuenta de nuestra realidad, es cuando nos damos cuenta de que sí es verdad, tenemos una lengua, español, tenemos una cultura hispana, pero no formamos parte de este grupo. Ahí entronco ya con lo que ya nos dijera nuestro ilustre profesor y escritor keniano, no keniata, como dicen muchos, Ngugi wa Thiong'o. We have to decolonize our minds. Tenemos que descolonizar nuestras mentes. Y ahí entramos. Cuando queremos hablar de la relación laboral, la inserción laboral de los guineoecuatorianos en España, tenemos que pensar en todos estos fenómenos. ¿Quiénes somos? Además, tenemos que darnos cuenta de nuestra propia esquizofrenia. Este desajuste entre el ser humano, su país, su etnia, su nacionalidad. Es decir, pensamos en nuestro país. Somos de Guinea Ecuatorial, sí. ¿Cuál es nuestra lengua oficial? Español. Esquizofrenia número 1. Somos bubis, sí. ¿Cuál es nuestra cultura? Española. Esquizofrenia número 2. Y así sucesivamente. Entonces viene el muchacho y nos dice, sí,
también tenemos este problema aquí de la inserción laboral. Para que hablemos de inserción laboral tenemos que hablar de formación, porque muchos venimos a este país sin tener formación, no como muchos inmigrantes mojados que ya vienen con su formación. Hay inmigrantes de Camerún, de Senegal, de Nigeria, etcétera, que ya vienen preparados, son universitarios, muchos de ellos, o de Siria, vienen con su formación, periodistas, médicos, ingenieros. Pero nosotros los guineoecuatorianos, quizá dentro de poco empezarán a llegar inmigrantes guineoecuatorianos vestidos, porque no cogemos pateras para llegar aquí, con formación, aunque sea deficitaria, pero con formación, dado que tenemos una universidad que está trabajando, está formando a la gente dentro de sus dificultades. Sí, me he callado porque como cuando oigo sonar un teléfono, me desespero, es como en mis clases, ¿no? Cuando oigo sonar un teléfono, mis estudiantes ya lo saben, automáticamente lo requiso, lo guardo, quito el SIM y se lo devuelvo. Digo, este aparato se va a África. Y ya me conocen, ya ha corrido la noticia, dicen, que no suena tu teléfono en la clase del profesor Bolequia porque, además, como soy autoridad, no pueden negarse. Además, le miro con ojos de mono y de chimpancé y se asusta y me da el teléfono. Entonces los inmigrantes guineoecuatorianos que llegan aquí reaprenden, se ponen de nuevo a reaprenderse, es decir, para insertarse laboralmente tienen que hacerlo socialmente primero, tienen que formarse en segundo lugar y tienen que tratar de ser buenos vecinos, dentro siempre de la convencionalidad. Son los únicos que no crean problemas, los inmigrantes guineoecuatorianos. Nadie se queja por ellos, nadie. Los otros inmigrantes sí plantean problemas porque hay un chirriar. ¿Por qué? Porque entre el inmigrante guineoecuatoriano y el español existe lo que llamarían los ingleses un high cultural context. No sé si saben qué es eso. Entre el inmigrante de Zimbabue y un español existe un low cultural context. Es decir, la distancia entre inmigrante guineoecuatoriano y el español, don Carlos, por ejemplo, es grande. O sea, nos entendemos perfectamente, compartimos lengua, cultura. Sé quién es el Cid Campeador, usted también. Sé qué es una paella también. Sé qué son las fallas también. Sé qué es una jota también. Pero cuando me digan qué es cachá, digo, ya no sé qué es eso. ¿Qué es bulibú? Incluso los mismos inmigrantes bubis ya no saben qué es eso. ¿Sabes qué es rezar? Sí, hombre, porque voy a la iglesia todos los días a misa. ¿Sabe qué? Sí, hombre. Entonces no hay distancia. Entonces el inmigrante guineoecuatoriano que llega aquí no se ve marginado culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque desde la escuela ha mamado la cultura española. Entonces el muchacho, al presentarnos este estudio, lo hace desde la cercanía, desde su conocimiento de la realidad hispana, o castellana, o española. Desde luego lo que dice, lo dice sin acritud, sin miedo, con armonía. Es como si, lo ha dicho don Basilio, es como si uno leyera una novela, un libro de relato, en un estilo suave, sencillo, agradable, no un estilo, digamos, duro, difícil, no. ¿Por qué? Porque existe ese distanciamiento corto, y eso es lo que demuestra aquí. Ahora, repito, es un cúmulo de informaciones. Es un cúmulo de informaciones que encontramos en este libro y las otras cuestiones personales que cada uno de nosotros ha podido vivir. Evidentemente no lo puede recoger, pero cada uno se sentirá identificado en el libro, porque ha sido inmigrante vestido y ha vivido experiencias. Pero a pesar de estas experiencias, a pesar de esa inserción, a pesar de este acercamiento, a pesar de esta identificación entre guineoecuatorianos y españoles,
hay una cosa que no debemos olvidar: la negritud. Es decir, cuando digo la negritud, no hablo en términos literarios, ni de Senghor, ni de Aimé Césaire. Hablo de la negritud como obediencia, obediencia a lo que vemos, a lo que nos exige la sociedad que nos ha acogido. Sin embargo, los otros inmigrantes que llegan de Zimbabue, de Botsuana, de Mozambique, etcétera, entran en España con una especie de tigritud. Sí, soy negro y tenéis que respetarme como tal. Ustedes son unos conversos como guineoecuatorianos en España, porque no causan problemas. Insertarse laboralmente significa pertenecer a este gran grupo de personas que yo llamo de la moral convencional. Si hacemos las cosas tal y como rezan las normas establecidas convencionalmente en este país, podemos insertarnos laboralmente y jubilarnos en nuestro trabajo. Pero si nos negamos a hacer las cosas según rezan las gratas costumbres, no podremos resistir ni aguantar en el trabajo. En Guinea Ecuatorial la gente tiene que salir por razones económicas muchas veces, por razones políticas otras veces, o por la misma inquietud del ser humano. Y cuando llega aquí, intenta de alguna manera, con la ayuda de otras personas, conocidas o no, integrarse lo más pronto posible. Y ahí juega un papel muy importante los primeros en llegar. La Unión Africana dice que existe una sexta región. La Unión Africana habla de región del África del Norte, región del África del Sur, región del África del Este, región del África del Oeste y región del África Central. 5. Pero dice, no, hay una sexta, cuya capital es... No, la capital de la sexta región es Haití. El suelo físico de la sexta región es Haití. Así lo ha reconocido la Unión Africana. Es decir, toda la diáspora africana, integrada por los descendientes de los inmigrantes desnudos, los descendientes de los inmigrantes vestidos, los actuales inmigrantes mojados, todos estos formamos parte de la sexta región. Y nuestra capital, nuestro país, es Haití. Y está reconocido y forma parte de la Unión Africana. Legalmente, miembro de la Unión Africana. Entonces, cuando salimos de África, teniendo en cuenta lo que dice la Unión Africana, deberíamos tener el respaldo de esta institución panafricana con la sexta región, pero no es así. España forma parte del ACP, África, Caribe y Pacífico. Hay un presupuesto para ayudar a los países africanos en vías de desarrollo y también ayudar a los inmigrantes que llegan y no tienen medios. Pero muchas veces esas ayudas no llegan. ¿Por qué? Porque los inmigrantes al llegar, llámense guineoecuatorianos o no, reciben la ayuda de los paisanos, de los hermanos, etc. Por eso es muy fácil que en una casa donde deberían vivir, 2 personas o 3, vivan 10, 8, y además lo hacen de manera tal que desde 10 de la noche a 5 de la mañana duerme este, de 5 de la mañana a 12 duerme el otro, así sucesivamente, para ayudarse mutuamente y salir adelante. Evidentemente, en ese encuentro con nuestros hermanos españoles, recordad que he dicho que la cabra come allá donde está atada, surgen las uniones, surgen los descendientes, es decir, niños y niñas, negros,
que llamamos hoy afroespañoles o afroeuropeos, que ya son muchísimos y no tienen una referencia sociocultural del país de sus padres, sino tienen como único referente aquí. Pero les siguen llamando inmigrantes, les siguen llamando negros, les siguen llamando extranjeros. Y tienen también, habrá que verlo, Juan, tendrán también la misma dificultad de insertarse laboralmente los descendientes, los africanos, no sé si son africanos o no, los hijos de los africanos, ¿cómo llamarlos?, que nacen aquí, que ya son muchísimos, que ya tienen 30 y tantos, 20 y tantos, se han formado aquí, pero cuando entran por la puerta de un despacho para una entrevista, entra un africano, un negro, un inmigrante. Entonces, la dificultad está allí. Para que esto cambie, tiene que haber voluntad política, tiene que haber decisión, firmeza, tiene que haber, digamos, intervención de la ley. Tendría que haber una política de discriminación positiva. Es decir, si se convocan, yo qué sé, 40 plazas, 3 o 4 que sean para los descendientes o inmigrantes. Solo así podremos creer que, en efecto, estamos siendo aceptados con todas las consecuencias. Ahora, no es lo mismo llegar aquí con cuentas llenas de dinero, un inmigrante o un extranjero, uno del régimen, llámese de Camerún, de Nigeria, que tenga millones en las cuentas, ese sí es, y tenga un testarrosa paseando por Madrid, este ya no es inmigrante. Este ya, hombre, ya es de los nuestros. Recuerdo que hace años en este país un inmigrante, creo que fue senegalés, ganó en la época de la peseta 2.000 millones en una lotería. Trabajaba en las Maresmes, en Barcelona. 2.000 millones de pesetas. Ahora ese señor ya no tiene un duro. Ni un duro, no tiene ni un duro. ¿Qué ha pasado? Don Juan, me has hecho trabajar como un condenado. Y sabes que tenía mucha prisa, tenía muchas ocupaciones, pero hice lo que pude. Espero que cuando te toque, hagas también lo mismo. Estoy apelando a la solidaridad. Nuestros hermanos están en el país. Si tuviesen medios, vendrían todos. Todos vendrían aquí. Están esperando de nosotros. Lo mejor que he recibido en mi vida es lo que me dieron hace unos días. El homenaje recibido de mi pueblo. De mi pueblo por haber escrito sobre nuestra lengua para que nuestra lengua no desaparezca. Es lo mejor que me han dado en mi vida. Que de repente en un sitio se concentren más de 1000 bubis para mirarme a mí, con lo pequeño que soy. Hasta unos decían, hombre, don Justo, yo creía que era usted un hombre grande. Tal. Es que me ha decepcionado. Me lo dijo una muchacha, me ha decepcionado. Digo, ¿por qué? Hombre, creí que era un hombre muy grande, un hombre con barba. Digo, pues, hija, así soy de pequeñito. Entonces, ellos esperan de nosotros. Al igual que esperamos encontrar cosas interesantes al leer el libro de Juan Riochis Biafá. Él quiere que le llamemos Esasia Huera. Y iba a poner Esasia Huera en su libro. Le dije, no pongas eso en tu libro, no lo pongas. Dice, ¿por qué? Digo, pero Esasia Huera es un personaje histórico. Ese se enfrentó a los españoles y prohibió a los bubis tener contacto con los españoles. Porque dijo, con estos que han llegado, vamos por mal camino. Y lo dijo Esasia Huera. Fue detenido en 1904. Muerto.
Lo pueden leer en la revista La Guinea Española. Entonces le dije, no pongas eso, hombre. Vamos a respetar a ese señor. Al igual que Lubá, el Butuku Lubá, que también se enfrentó a los españoles. Porque decían, estos que están trayendo a estos otros, mal asunto. Nos van a fagocitar con el tiempo, esos nuevos. Y fue lo que pasó. Entonces le dije, Juan, respétales. Es como cuando hace años en este país, en el zoológico de Madrid, llamaron a dos animales, Malabo y Bioko. No sé si se enteraron. Me subí por las paredes, fui corriendo al zoológico, hablé con el director y mira, no puede ser, hombre, no nos humilles tanto. Está bien que la historia nos haya humillado, tal, pero que llames a unos animales, Malabo y Bioko, vamos, no. Y lo quitaron. Entonces, tenemos que ser vigilantes. Yo espero que aprendan con ese libro. Yo espero que lean ustedes y piensen en su condición de inmigrantes. Y piensen, ¿valió la pena abandonar el poblado para venir aquí? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda de mi esencia, de mi idiosincrasia cultural? ¿Qué me queda? ¿Sé trepar a la palmera? No. ¿Sé plantar el ñame? No. ¿Sé pescar con el palo de las mujeres? No. ¿Sé ir a cazar puercoespín o, ¿cómo se llama? Cráscata, rombif, o no. ¿Sé quemar el árbol grande desde el tallo? No. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué soy entonces? ¿Qué tipo de inmigrante soy? Yo creo que tenían razón. Tiene razón la ley de extranjería. Todos, bubis, fangs, cameruneses, visillos, etcétera, todos sois extranjeros. Así que no me importa vuestras nacionalidades ni vuestras etnias. Todos sois negros. Así que, Juan, todos somos negros. Y tú nos lo has recordado con tu libro. Y lo tenemos no fácil, nuestra inserción laboral. ¿Ustedes creen que para ser catedrático en la universidad es cosa fácil? No. No tenía padrinos. Pero por lo menos en este país hay justicia. Cuando uno se presenta a una oposición y es el mejor, le dan la plaza. Como me pasó a mí, hace muchos años. Como era el mejor, me dieron la plaza. Es decir, me colé. Porque si llega a ser ahora, porque no sería el mejor, porque hoy día, en los 6 últimos meses, se han doctorado más de 12.000. Hay nuevos doctores, más de 12.000. Lo he leído hace unos días en el diario El Mundo. Digo, ¿qué? ¿12.000? ¿Pero dónde van? Entonces, cuando yo me presenté, no eran muchos. Entonces, como no éramos muchos, pues hombre, ahora ya son muchos. Aparte de doctor, ahora se os exige máster, ¿verdad? Termináis el grado, tenéis que hacer máster. Ahora decimos 3 años de formación y 2 de máster. Y más 2 de máster, más 5 de doctorado. Es que lo tienes que hacer si quieres tener garantías laborales. Lo tienes que hacer. Ahora, si no lo haces, pues hombre, puedes trabajar, yo qué sé. Pero no significa que el hecho de ser doctor significa que tener trabajo. No, no. Puedes ser doctor y ser barrendero. Puedes ser doctor y ser, como llamo yo, trocpusa. Trocpusa es empujar una carretilla para llevar cosas. Y te dan algo. Entonces, les voy a dejar con mi plática, como dirían los sudamericanos. En el nuevo diccionario de la Real Academia, de la edición 2014 y tal, hay 32 términos utilizados en Guinea Ecuatorial. Entonces ya va admitiendo poco a poco esos nuevos términos, esas incorporaciones.
Entonces, yo me pregunto, inmigrante es hablar mal también, ¿eh? Entonces, inmigrante, ya sabéis lo que está por las redes, ¿no? Presentemente ausente, creo que lo han oído, y los humanos y los inhumanos. Son cosas que nos caracterizan, ¿no? Entonces, es bonito que un inmigrante venga y hable así, por lo menos nos reímos un poco y nos enriquece y nos identifica con esa peculiaridad, lo que los lingüistas llaman guineanismos, ¿vale? Entonces, no somos guineanos, como he dicho siempre, porque guineano significa negro, pero somos personas. El libro está ahí fuera, es más barato que una caña, es más barato que una caña, es más barato que invitar a alguien. Entonces, comprar el libro y si no entendéis algo, pues está Juan a vuestro alcance. Es un muchacho que estará presto a contestar a vuestras preguntas fuera de aquí, ¿vale? Fuera de aquí. Tendréis sus teléfonos, le encontraréis en las fiestas, entonces le podréis preguntar. Dice, Juan, dijiste esto en esta página, no lo entiendo, que os lo explique. Además, vuestro presidente, porque sois de Guinea Ecuatorial y tenéis un presidente, vuestro presidente dice que más vale un pueblo culto que un pueblo rico, cuando él ya se ha forrado. Muchas gracias. Querido Justo, algunos amigos comunes me decían que te habías moderado, que habías sido amaestrado con eso de pasar a formar parte de la Real Academia Española. Me alegra comprobar que sigues en la trinchera, que sigues siendo libérrimo, no libre, libérrimo, y diciendo lo que sientes y lo que te da la gana, ¿no? Pero fíjate, yo creo que, a pesar de que te han escuchado atentamente durante toda tu disertación, se han reído cuando has dicho lo del premio Nobel. Igual que en el Colegio Mayor África, hace mucho tiempo, hace casi 20 años, se reían cuando yo decía que eras un príncipe Bubi, llamado a ser un gran patriarca Bubi, y que además tendrías que ocupar la plaza de académico representante de la lengua española en Guinea Ecuatorial. Se reían justo en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, donde en Wicabunda, donde una serie de estudiantes entonces, o doctorandos, me enseñasteis lo que era África. Mi gratitud, hermano, por aquellas experiencias y enseñanzas y mi amistad y agradecimiento por tu fidelidad. Sí, apostamos firmemente por ti desde el principio, al igual que hicimos por otros autores, pero es que sabíamos que era una apuesta segura, que eras un caballo ganador, y lo sigues demostrando cada día. Creo que efectivamente en la RAE tenéis una labor importante, los académicos guineaecuatorianos, porque efectivamente, aunque tenemos una historia común, Guinea sigue siendo una gran desconocida. Para empezar, tenéis que combatir el propio término ecuatoguineano, que está apuntalado siguiendo la denominación yanqui. No sois ecuatoguineanos, sois guineoecuatorianos, son guineoecuatorianos, ¿de acuerdo? Y eso la propia academia lo tiene que reconocer, es una labor que os compete a vosotros. Y otras muchas que seguro que van a hacer que cambie no solo la fisonomía de la academia, sino también, algunos de los objetivos y algunos de los proyectos. Bien, gracias por esa disertación. Me has emocionado. Justo, ya lo saben ustedes, es un seductor. Ya hasta ahora decía que él sembraba el mundo de hijos literarios, por supuesto, y que seducía a las mujeres, pero hoy me ha seducido a mí. Yo no sé si es que estoy cambiando de tendencias sexual o es que realmente de veras que con la edad te estás convirtiendo
en un seductor de la palabra, que ya lo eras. Eras una persona que cultivabas la palabra, pero es que ahora no seduces. Y de alguna manera, pues me recuerdas esa etapa del panafricanismo que yo viví indirectamente cuando los estudiantes universitarios en España reivindicaban su procedencia, su esencia africana. Aunque muchos de esos estudiantes luego son más blancos que nosotros porque se han insertado en la sociedad occidental y han olvidado esas raíces. Es importante, como te decía, que podamos comprobar todos que sigues ahí, luchando por tu lengua, por tu cultura, por tu gente y que además hayas obtenido el reconocimiento de esa gente. Nos alegramos y sobre todo nos alegramos de que no hayas quedado retenido en Guinea, como nos dijeron las noticias erróneas. Bien, Gloria es una persona, como hemos dicho antes, polifacética. Es una persona que se ilusiona con lo que hace. Es una persona que, como digo, pues ha hecho mucho por la difusión de las lenguas, culturas y literaturas africanas en general, pero guineanas en particular. Tenemos el placer de ceder la palabra y os pido un fuerte aplauso para ella. Gracias, buenas tardes. Gracias a Sial Pigmalión, a su presidente, desde luego, con el que también ya me une una larga amistad. Gracias a esta casa y, sobre todo, a todos los que están aquí asistiendo a este acto. Y, fundamentalmente, gracias a Juan Riochi Siafa por haber escrito ese libro que a mí particularmente me ha encantado y ahora diré un poquito por qué. Es muy difícil hablar después de Justo Bolequia, porque, claro, él es como la estrella del rock. Entonces, es tan difícil, ¿qué puedo decir yo ahora? Cuando decía tipos de inmigrantes, pues a ver qué tipo de inmigrante eres tú. Tú eres tipo inmigrante tipo estrella. Y entonces, después de eso, pues todos los demás quedamos un poco eclipsados. Pero, en fin, mi intervención va a ser bastante cortita, creo que no le voy a dedicar mucho más allá de 5 o 10 minutos, pero sí que me gustaría dar el mensaje de la intensidad y la importancia de este libro. ¿Por qué estoy hoy aquí? Pues Basilio, mi querido Basilio, ya lo ha dicho de alguna forma, que cuando hice una exposición de fotografía sobre África, pues estaba allí Juan Riochi Siafa y me dijo que sí podía utilizar una de las fotografías que estaban allí expuestas para la portada del libro. A mí me encantó la idea y le dije, por supuesto que sí. Y la verdad es que olvidé el tema hasta que, bueno, pues hace unos días me llamaron diciendo, ¿te acuerdas que habías dado permiso para la fotografía? Pues ya va a salir publicado el libro. Y entonces, pues, haces la presentación o participas en la presentación y dije, ¡ay, qué bien! Voy a leerlo. Y, como digo, se me había olvidado desde aquella exposición que fue entre noviembre y diciembre, y empecé a leer el libro y la verdad es que me enganchó, me gustó mucho. Me gustó mucho por varias razones. Primero, porque yo tengo una pasión absoluta por Guinea Ecuatorial. Es una pasión, ha dicho antes Basilio, que Juan Riochi Siafa se había enamorado de esa fotografía, de la portada, pues yo me enamoré de Guinea el día que desembarqué por primera vez y ya no me la he podido arrancar del corazón, la llevo ahí puesta y quiero a Guinea con toda mi alma. Justo decía que él es negro y es blanco, y yo digo que soy blanca y soy negra, y además lo digo muchas veces, y el que no lo quiera creer allá él, pero yo soy completamente negra. Y creo que por eso nos llevamos tan bien, Justo y yo. Nos llevamos muy bien, aunque diferimos en algunas cosas. Él lo plantea todo desde el punto de vista de la enculturación, y de alguna manera también del colonialismo mental, pero yo he sido inmigrante mucho tiempo, he estado en distintos países de Europa, de América y de África, y de alguna manera el sentimiento del inmigrante lo tenemos siempre, el estar desplazado, el intentar por todos los medios meterte dentro de la otra cultura para ser aceptado. Eso lo hacemos todos, lo hacemos los blancos, lo hacemos los negros,
lo hacemos los que somos extranjeros en un país y no hablamos esa misma lengua. O sea que yo creo que eso no es algo que necesariamente sientan los negros cuando van a un país de blancos o que podamos sentir los blancos cuando vamos a un país de negro. Lo sentimos todos los que estamos fuera de lo que son nuestras raíces. Intentamos por todos los medios, yo creo que pasar desapercibidos, porque cuando pasas desapercibidos que ya te están aceptando como uno más. Y esa es la idea. Yo he estado mucho tiempo fuera, como digo, y he pasado por países tan distantes y tan distintos como Uruguay, Polonia, Irlanda o Guinea Ecuatorial, y nunca he tenido problemas realmente, más que los que me haya... Hombre, he tenido algunos puntuales, pero lo normal es que si intentas participar en el grupo, participar con la gente, aunque hables distinto, aunque hables distintos idiomas y tengas distintas culturas, desde la eslava o la precolombina, la colombina o la europea, al final puedes integrarte perfectamente. Y yo creo que todos somos mestizos y mi objetivo fundamental en esta vida es que se notara, a pesar de mi color de piel, que yo soy muy mestiza. Bueno, otra de las razones por las que estoy aquí también es porque soy vocal de la Asociación Española de Africanistas y luego, pues efectivamente, porque yo cuando estuve en Guinea promoví la literatura de tal manera que en la época que yo dirigí el Centro Cultural de Malabo se publicaron 48 libros o de autores guineanos o sobre Guinea Ecuatorial. De manera que soy una enamorada de la literatura, soy una enamorada de la literatura ecuatoguineana, soy una enamorada del país de Guinea Ecuatorial, me encanta África. Este año acabo de estar en Senegal y en Gambia, el año pasado estuve en Sudáfrica, en Zimbabue y en Zambia, y siempre que puedo vuelvo a África porque de alguna manera, aunque yo no lo haya encontrado en mis ancestros, estoy segura de que mis raíces vienen de ahí, como la de casi todos, la humanidad, en el fondo, pues procedemos de África. Me voy a centrar en el libro ya rápidamente. Cuando he tenido ya contacto y he podido ver el libro, pues la primera parte me ha gustado mucho, porque es una historia, es una revisión rápida de la historia de Guinea, pero a mí me ha servido para recordarla, porque en el tiempo en que yo estuve allí, intenté absorber la historia y la cultura y enterarme y ser partícipe, y eso que digo, el que pases desapercibido porque ya te terminan aceptando. Yo siempre cuento que a mí la vicerrectora de la UNGE me decía, solo te falta una cosa para ser negra, y es que comas rombif, que es... Me costaba, eso me costaba, pero por lo demás yo lo que intentaba era absorberlo todo, probarlo todo, hablar de todo, entenderlo todo, y desde luego pues estudié también un poquito la historia de Guinea Ecuatorial. Entonces me ha encantado verla aquí en estas primeras casi 100 páginas de historia de Guinea, y bueno, pues eso es un documento importante que, sobre todo para los que ya lleváis mucho tiempo en España y no, pues quizá estéis de alguna manera olvidando cuál es la historia, pues siempre este puede ser al menos un libro de referencia resumido de la historia de Guinea Ecuatorial. Y luego la segunda parte, que es realmente donde se centra el estudio, el de las redes migratorias e inserción laboral de los ecuatoguineanos, yo creo que tiene varias cosas importantes también. Primero, tiene muchos documentos muy valiosos, que son testimonios de la historia, de cosas que se hicieron en un momento, que se reunieron diversos agentes sociales y que están ahí recogidos con sus firmas, con fotografías estupendas de una época pasada y que ya no tiene vuelta atrás. Entonces, todos esos documentos están recogidos en el libro. Es para mí muy interesante e importante que estén ahí. Y luego hay algo que también es importante, que es el trabajo de campo realizado. La cantidad de entrevistas que se han hecho, los testimonios de las personas, de los ecuatoguineanos, guineoecuatorianos. Fíjate que
me ha salido ahora lo de ecuatoguineano, pero cuando yo estaba allí, yo siempre defendía, porque la Real Academia tiene recogido solo ecuatoguineano, y yo siempre defendía, si es Guinea Ecuatorial, debería ser guineo-ecuatoriano. Y lo defendí mucho, pero después como nos decían que en la Academia solo estaba ecuatoguineano, yo terminé adaptándome a ese término, pero seguro que lo voy a cambiar enseguida porque, entre otras cosas, soy una convencida de que tiene que ser así. Pues los testimonios, como decía, de los guineoecuatorianos que están trabajando aquí y que ha recogido en el libro, creo que son un buen trabajo de campo. Las preguntas que se han hecho, que también están en los documentos de los anexos, son muy interesantes. Y como final, yo la verdad que me acerqué a este libro, no voy a decir escéptica, pero no me esperaba que tuviera el contenido que tiene. Me ha gustado, ha ido más allá de mis expectativas y la verdad es que creo que hay que decirle, pues si esto inicialmente era un trabajo de fin de grado, que tendrías que preparar una segunda parte para el trabajo de fin de máster o del doctorado. Y el mismo autor nos dice una cosa que es verdad, que hay muchos o bastantes, o hay más cantidad de estudios sobre redes migratorias, sobre inserción laboral de otros africanos en Europa o en Occidente, pero de guineoecuatorianos hay muy poco o ninguno. Entonces, él lo que dice es precisamente que este estudio se convierte textualmente, dice, en el punto de arranque para futuras investigaciones en esta línea. Yo creo efectivamente que es un punto de partida y a mí, en conclusión, este libro lo que me parece, en ese sentido, creo que es un libro necesario porque es el primero sobre ese tema y en ese sentido, pues le agradezco mucho a Juan Riochi Siafá que nos lo haya regalado de alguna manera, porque ahora ya lo tenemos a nuestra disposición. Gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Efectivamente, creo que tu trabajo, tu labor en Guinea fue una siembra que está floreciendo y que ha dado sus frutos. Por eso, pues, me parece que nunca estará de más que volvamos a recordarlo. La gente tiende a olvidar ciertas cuestiones y, bueno, pues creo que es de justicia que cada uno pues tenga el reconocimiento al trabajo que realiza. A continuación, tenemos el placer de presentar al tercer presentador. Efectivamente, como dijimos al comienzo, don Antonio Berzal Andrade es corresponsable y coautor de esta obra. Sí, lo es porque firma el prólogo, es autor del prólogo, un pórtico breve, pero que es una invitación a zambullirse, a centrarse en la lectura de esta obra. Y lo hace con criterio y conocimiento de causa porque, como dije anteriormente, ha hecho un seguimiento de las mismas, conocía el trabajo que ha dado origen al libro y, de alguna forma, pues, ha ayudado también a su autor en calidad de profesor. El profesor Berzal Andrade es también un hombre polifacético, tiene un amplísimo currículum, pero conviene recordar que es diplomado en Relaciones Laborales, que es licenciado en Derecho, que es máster en Ciencias del Trabajo y mediador civil y mercantil, que durante más de 16 años ha trabajado en las áreas de recursos humanos en diferentes empresas privadas ocupando puestos de responsabilidad directiva, que actualmente es vicepresidente del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid y que ha obtenido una serie de reconocimientos a su trabajo profesional a lo largo de su carrera. Por eso tengo el placer de pedirles un fuerte aplauso antes de ceder la palabra. No sé si va a aguantar esto con mi peso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, Basilio, gracias. Y gracias así al Pigmalión. Yo quisiera hacer una reflexión inicial acordándome de mi difunta madre.
y en relación a una cuestión que ha dicho el señor Bolecchia. Por eso me he levantado. Estaba previsto que hablara sentado, pero me he levantado para que me vean ustedes que soy bastante más alto que el señor Bolecchia. Pero mi difunta madre, a sus 4 hijos, nos decía, porque somos todos de más de 1,90, nos decía: hijos, no os confundáis, porque el hombre no se mide por la altura, sino por lo que hace. Y desde luego, señor Bolecchia, usted ha hecho bastante y mucho por su pueblo y por la defensa de la cultura de Guinea Ecuatorial. Gracias, no le conocía, no tenía el placer de conocerle, pero desde luego de escucharle sus palabras, efectivamente, como decía antes Basilio, me ha seducido a mí también, en el plano emocional y cultural de sus palabras. Muchas gracias por su intervención. Bien, y centrándome en mi intervención, yo iba a improvisar, pero la verdad es que yo improviso más en mis clases. Me conoce Juan, que soy un poco anárquico en cuanto a cómo doy o cómo imparto la docencia, algo que es vocacional en mí y la verdad es que me divierte bastante. Y disfruto mucho disfrutando con estas nuevas hornadas de jóvenes, españoles o no españoles, porque en las universidades donde he impartido docencia, pues la verdad es que afortunadamente ha habido y hay gente española y no española o cuasi española, y ahora voy a tratar de explicarme. Bien, pues para no improvisar demasiado, porque si no me enrollo, yo creo que no es el objetivo, reiterar buenas tardes a todos ustedes, y es para mí un honor compartir con las personalidades que componen esta mesa y con todos ustedes esta presentación en la dignísima sede de la Fundación Universitaria Española, sin duda un referente histórico en la promoción humanística, que siempre nos invitó a reflexionar sobre nuestra historia, aprender de errores y aciertos y conciliar para el futuro la convivencia en una sociedad más justa, libre y solidaria, que comprende ese crisol de culturas hacia la globalidad que seguimos llamando civilización. Felicito y vuelvo a felicitar al señor Bolecchia por sus magníficas exposiciones, que suscribo en todas sus conclusiones, como no podía ser menos, tratándose de este tema, y de su altísima categoría, tanto académica como a nivel representativo. Y, como no, a la señora Nistal, por su impecable reflexión y testimonio. Y dejo al autor del libro, mi directo alumno Juan Riochís y Afá, para el final, lo cual no significa que no me haya gustado el libro, Juan. Estate tranquilo. Todo lo contrario, lo dejo para el final para mejor felicitarte. Y entonces, después de las intervenciones del señor Bolecchia, de la señora Nistal, y que hemos oído, y de las que sin duda nos depararán para el cierre, las siguientes, ¿yo qué puedo aportar en esta presentación? Es una pregunta que me hacía a la hora de preparar mis palabras. Pues, si me lo permiten, el punto de vista del castellano viejo, que en teoría nunca vino de ninguna parte a este solar donde vivimos, sino que ya estaba aquí y está intentando observarse a sí mismo y a la sociedad que le rodea, esperanzado con una convivencia en la diversidad, con igualdad para todos, pero tal vez heredero directo, como tantos, de ciertos atavismos celtibéricos que cuesta reconocer. Y aquí, Juan, ya me conoce, si estuviera en clase, pues a mis chicos y chicas les diría lo que significa atavismo, que es algo muy viejo, muy antiguo o muy pasado de moda. Bien, ciertos atavismos celtibéricos que hace un tiempo nos hacían ser celtas o íberos, pero no las dos cosas a la vez, hasta que alguien se inventó, para los que viven aquí, el término españoles, en el cual, y así tendría que ser, deberíamos de caber todos y todos por igual. En esta fundación, en efecto, un lugar muy adecuado para la presentación de hoy, máxime cuando desde su creación la Fundación corre en gran parte paralela en el tiempo a los hechos y procesos que conformarían la situación a la vez rica y compleja de una comunidad con entidad propia como la guineo-ecuatoriana, no sé si lo he dicho bien, o antes, luego te preguntaré cómo decirlo, porque me has dejado ahí una duda, porque lo has dicho tú de una forma y Nistal de otra. Yo diré guineo-ecuatoriana, ¿vale? Que en teoría totalmente está integrada en la sociedad española, a menudo con el sufrimiento de una triste realidad de discriminación social y hasta de intolerancia, como todos sabemos, pero con el talante de convivir y construir, de asumir con normalidad deberes y derechos, persiguiendo y mereciendo por derecho propio una integración en la sociedad española que no significa renuncia de su propia cultura y raíces,
ni siquiera de su historia, que en buena parte está unida inexorablemente a España desde la época colonial. Qué duda cabe que en el final del colonialismo se encuentran dos grandes factores decisivos, uno declarado al exterior, que alude a la soberanía y libertad de los pueblos a la hora de seguir su destino y de regirlo, pero también una conveniencia sociopolítica por parte de la metrópoli, atendiendo al clima geopolítico internacional de esa época histórica, que apunta siempre al abandono más o menos total de sus responsabilidades respecto a territorios que en su integridad, estabilidad y desarrollo se subordinaron sistemáticamente a los intereses del país matriz. Esta sin razón de desligarse, desentendiéndose de mayores obligaciones bajo el estandarte de la no injerencia, tiene inevitablemente dos costes fundamentales a nivel humano: menguar y hasta desposeer a las personas de un estatus y derechos reconocidos y con los que muchos nacieron, pasando muchos a ser de facto ciudadanos de segunda en un país que los identificaba como propios y que muchos veían también como su patria. Y como segundo efecto, dejar sin garantía en el territorio ya independiente un sistema no suficientemente consolidado en la preservación de las libertades en un marco socioeconómico precario, en donde el desarrollo deja de correr paralelo al de la economía matriz de referencia, aun con los evidentes retrasos y diferencias, y que pueden entrar en un estancamiento y regresión que se traduce en el mayor sufrimiento de su población y en una ansia legítima de muchos que, compartiendo identidad y cultura, miraron hacia España, buscando alcanzar o consolidar, después de muchos años, un presente digno para su persona y familia y un futuro de prosperidad y esperanza. Porque no hablamos simplemente, señores, de migraciones por motivos económicos. No se trata de llegar a un país de paso para alcanzar Escandinavia o Alemania, o como decía Nistal, otros países, o cualquier otro país más rico y desarrollado. Se trata, desde un principio, de personas cuyo objetivo es participar de pleno derecho como ciudadanos de un país cuya lengua, cuya cultura, cuya historia reciente comparten como propia, aun sin renunciar a sus propias raíces e idiosincrasia. Pero este es un panorama que hay que contemplar desde la realidad sociológica. Los hechos, la situación y el estatus real de esas personas son los que son, y la repercusión que la igualdad y derechos, el nivel de identificación con los nacionales, sea por documento de identidad o por residencia, el marco legal en que las personas puedan ampararse. Se miden no por eso, no por un papel, se miden por la situación real que esa persona viva. Y diré más, del trato, del respeto, las oportunidades, la consideración de igual a igual que la sociedad en todos los estamentos y que las personas en todas sus relaciones les deben dispensar. Nos cuesta en España mencionar palabras como racismo o contemplar una posible xenofobia aún más absurda respecto a personas que sí comparten nuestra lengua y nuestra cultura. Y es lo justo que nos horrorice contemplarlo como el aviso de lo que es inadmisible y a erradicar. Asusta pensar en el avance del radicalismo y la intolerancia en muchos parlamentos europeos. Pero miren ustedes, la sociedad española, desde mi punto de vista, no puede caer en el cinismo de no saber reconocer un término tan presente todavía como el de la discriminación, en grado más que apreciable respecto a muchas personas, por su origen, por su raza, por su religión, incluso por su pensamiento, porque la simple coexistencia no es convivencia. No caigamos en la tentación y la cobardía de mirar hacia otro lado, en lo que nos une, pero especialmente ante aquellas diversidades que podrían influenciarnos atávicamente para no ser justos e igualitarios. Hay que hacer el propósito, como personas y como sociedad, de esforzarse especialmente en crear por defecto una discriminación. Antes el señor Boleque decía esa discriminación positiva, que comparto plenamente. O mejor, una preferencia positiva, que siempre significa mayor justicia, más respeto e iguales oportunidades. Y empecemos por aquí. Somos, sin excepción, todas y cada una de las personas que vivimos en España quienes hemos de realizar ese esfuerzo con todos los que nos rodean para, estando comprometidos con nuestros propósitos, educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en esta mentalidad de la igualdad, la convivencia y, sobre todo, la tolerancia. Por último, querido Juan, felicitarte muy sinceramente por este magnífico trabajo con el que has abierto, creo que una nueva vía a la excelencia tras acabar tus estudios universitarios, dando también prestigio a tus compañeros graduados sociales, colectivo del que me honra ser vicepresidente, y además proyectas
querido Juan, testimonio de una memoria colectiva que debe perseverarse y de tu compromiso con una mayor justicia social en nuestra sociedad. Gracias por haber querido acordarte de tu profesor en este momento tan importante para ti y que me supone personalmente una gran satisfacción. Te deseo, de verdad y de corazón, que sigas creciendo científica y personalmente y ofreciéndonos obras de tanta calidad y utilidad como la que hoy presentamos. Enhorabuena, compañero, enhorabuena, colega y enhorabuena, graduado social. Y por último, me gustaría decir una frase que también digo en clase muchas veces y que alguno se queda pensativo, que es, lógicamente, mi objetivo, que piensen. Y es una frase que me la habrás oído y que la quiero repetir aquí ante todos ustedes. Y es algo que también me han dicho desde muy pequeñito. Me decían, mira, Antonio, la experiencia es un peine que a veces, solo a veces, nos dan cuando estamos calvos. Yo creo que tú sobrepasas esa reflexión. Gracias y enhorabuena, Juan. Querido Antonio, estoy todavía pensando la frase, ¿eh? Gracias por acompañar, como lo has hecho, de manera ejemplar a Juan. Por haber sido un sólido baluarte, un apoyo firme. Desde el comienzo él me habló de su profesor, me habló de ti. No te conocía y no sabía pues la relación que teníais, pero te aseguro que en él se percibía que había una influencia bueno, pues que le estaba motivando para seguir adelante con el objetivo que se había marcado. Él quería publicar este libro, publicar esta obra y quería publicar otras muchas. Y creo que, al igual que todos, tenemos el recuerdo de nuestros inicios asociado a un profesor, a una profesora, a un maestro, a una maestra que nos encauzó. Creo que tú has sabido encauzar posiblemente a muchos, pero especialmente a Juan, que hoy, como decíamos, es el protagonista. Muchas gracias. Bueno, en teoría tendría que hablarles del proceso de edición de esta obra. Y lo voy a hacer brevemente porque lo importante va a ser escuchar a Juan. Miren ustedes, llevamos 20 años publicando libros. Llevamos casi 20 años intentando conocer África, las culturas, las literaturas africanas. Hemos viajado, menos que Gloria, pero hemos viajado por muchos países africanos. Y ciertamente somos conscientes de que tenemos una historia común con Guinea y una deuda con otra serie de pueblos, países, de etnias o grupos. Nos hemos olvidado de esos españoles que ahora llamamos saharauis, nos hemos olvidado de personas que están a través de los medios de comunicación, por ejemplo, recibiendo un influjo cultural directo, directísimo, que intentan llegar a nuestras costas para encontrar un futuro mejor y que nosotros rechazamos porque, bueno, somos muchos ya y hay trabajo para pocos y bueno, pues en época de vacas flacas compartir nos cuesta más. Nos hemos olvidado de que efectivamente somos un pueblo mestizo, se ha dicho aquí esta tarde. Y yo también quiero reivindicar ese mestizaje no solo étnico, que también, sino ese mestizaje cultural. La cultura española no sería lo que es sin esas aportaciones de los distintos pueblos, etnias, grupos que forman parte, como digo, de nuestra literatura, de nuestra cultura y de nuestra historia. Y Guinea es parte esencial. Por eso, desde el comienzo, cuando pusimos en marcha nuestro incipiente proyecto editorial, una colección que recogiese las aportaciones de los africanos o que nos ilustrase un poco más sobre el continente negro, ese continente del que apenas nos separan
unos cuantos kilómetros, pero que a veces da la sensación de que está en las antípodas. Un continente que podemos pasar en muy poco tiempo, pero que nos cuesta entender, al que nos negamos a aceptar. Pues, como digo desde el comienzo, cuando quisimos ser editores y cuando ni siquiera nos planteábamos que podríamos perdurar 20 años, un par de décadas, sabíamos que era importante apoyar y apostar por el tema africano. Y buscamos títulos como el primero que abrió la colección, el de Mwikabunda, El nuevo conflicto del Congo, o el segundo y tercero de Justo, acercándonos a esas lenguas, a esas culturas y literaturas. A esas lenguas, sí, porque el curso de gramática Bubi de Justo, pues era un deseo de intentar también aprender o aprehender esas lenguas que son parte, repito, de una historia compartida. Y a lo largo de muchos años hemos intentado encontrar trabajos que nos ayudasen a entender la situación del colectivo guineoecuatoriano en España. Otros autores ya han escrito sobre esto. Por ejemplo, recuerdo ahora, supongo que alguno de los presentes, el libro de Inongo B. Macomé, Los negros en España. ¡Qué polémica, señores! ¡Qué tremenda polémica! Porque desde su perspectiva, con sus limitaciones, probablemente no tenía un aparato científico ni una estructura a su disposición para hacer un estudio analítico profundo. Únicamente a través del contacto directo con muchos africanos y guineanos en particular, pues a través de esa interacción oral iba recogiendo sus inquietudes, sus problemas, y los plasmó en un libro que prácticamente fue tildado casi de racista contra los propios negros, ¿no? Por los africanos, no por los españoles, ojo. Yo supongo que alguno de los presentes sí que leyó ese libro y que lo recuerda. A mí me ayudó a entender muchos aspectos de esa comunidad africana en general y guineana en particular. Y me habría gustado publicarlo, ¿qué quieres que le diga? Además, agotó 3 ediciones, fue un libro rentable desde el punto de vista editorial. Luego también conocimos otras obras, por ejemplo, un par de trabajos de Edmundo Sepa, pero ahí se centraba más en el colectivo africano y guineano en Cataluña. Nos parecía muy parcial, centrado en un contexto muy limitado desde nuestro punto de vista. Conocimos otras obras que intentaban, como digo, darnos datos estadísticos, pero no existía, al menos yo no lo conocí, discúlpenme, puede que exista, pero yo no lo he llegado a conocer, un estudio que fuese, como decíamos antes, riguroso, por un lado, desde el punto de vista científico y analítico, directo, porque recogiese aportaciones también de muchos de esos sujetos que forman parte del colectivo comunidad que se está analizando. Aquí hay muchas opiniones que se plasman tal cual, recogidas a través de la oralidad. Y, por otro lado, que recogiese documentación muy útil, lo hablábamos antes del inicio de este acto, para que cada uno pueda desarrollar sus hipótesis, sus teorías, con respecto al tema que nos ocupa. Por eso, ciertamente, en cuanto vimos el primer manuscrito, y era, les aseguro, radicalmente distinto de este que ha visto la luz, sabíamos que estábamos tratando con material sensible importante, significativo para nosotros. Y por eso, en un pacto entre caballeros le dijimos, no te preocupes, Juan, vamos a publicar la obra. Pasado el tiempo, realmente nos sentimos satisfechos de haber hecho caso a nuestra intuición. Y sobre todo, yo creo, como ha dicho Justo, que este hombre, este joven, él llamaba el joven, Justo se distancia de los demás a través de las canas de su barba, pero sí, joven es Juan, pero un joven intelectual sólido que se ocupa de formarse. Me consta que tiene una afición a la lectura que le está haciendo convertirse en un bibliófilo. Yo creo que este hombre está llamado efectivamente a ser un referente.
dentro del colectivo de africanos residentes o integrados o insertos dentro de la sociedad española. Y además yo espero también, como he dicho justo, que algún día él sea correa de transmisión. Lo que ahora se está haciendo con él, el reconocimiento de su colectivo étnico, pero también de su colectivo intelectual, profesional y universitario. Yo espero que el día de mañana eso, Juan, puedas transmitirlo. Porque es importante saber que no somos nada sin los demás. Saber que si de alguna forma tiene sentido la tarea de contar, de narrar, de escribir, de crear, es porque tenemos en perspectiva al menos una persona, un lector, por el que merece la pena dignificar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y yo creo que tú tienes potencialmente muchos lectores. Además lo deseo como editor, sinceramente, ¿no? Pero es que, Juan, estamos intentando que surjan esos jóvenes talentos que nos ayuden a entender el gran cambio que se está produciendo en África, en todo el mundo, pero también en África. Y sobre todo que nos ayuden a entender la problemática de los africanos y afrodescendientes en Occidente, en Europa y concretamente en España. Hay problemas sociales, hay problemas laborales, hay problemas de comunicación, pero yo creo que todos esos problemas se pueden combatir en buena medida con información. Se pueden combatir con el conocimiento. Y aquí estamos contribuyendo con esta obra al conocimiento mutuo de dos pueblos que estamos abocados a entendernos, a conocernos, porque, insisto, tenemos una historia común. Por tanto, me siento muy satisfecho como editor y como lector, porque antes que nada fui lector, de haber albergado esta obra. Creo que Juan es de esas personas que cuando te estrechan la mano o te miran a los ojos, sabe que adquiere un compromiso. Un compromiso que él se esmera y procura cumplir. Yo también espero haber cumplido con las expectativas que él depositó en nosotros. Juan, yo espero que hayamos dignificado tu trabajo, que reconozcas ese trabajo en el paralelepípedo que hoy presentamos aquí y que de alguna manera pues justifique, como digo, también tu ilusión, tu entrega y la relación que hemos establecido. Una relación que no se limita a un vínculo, contrato, sino que de alguna forma es también un objetivo común, compartido. El intentar, a través de la cultura y literatura, pues erradicar barreras. El intentar que haya menos hándicap que posibiliten el desarrollo de todos los que estamos compartiendo un lugar y un patrimonio común, compartido. Y bueno, pues de alguna forma hacer que la palabra vuelva a tener ese valor que siempre tuvo, especialmente que tuvo en África o en mi tierra, en Extremadura, cuando no se firmaba nada, sino que a través de un apretón de manos y de un compromiso verbal, la gente pues se ataba, se comprometía de por vida. Nosotros tenemos un compromiso únicamente de unos cuantos años como autor y editor, pero yo espero que ese compromiso nos permita trabajar en el futuro en otras obras de la enjundia, importancia y trascendencia de esta, y sobre todo, espero que el día de mañana, cuando el abuelo Bolequia sea ya mucho más viejecito, pues puedas decirle que sí, que tú también has cumplido con el cometido que él, una tarde de un 11 de marzo de 2016, te encomendó de ayudar a los que vienen detrás. Es la única forma de que todos, absolutamente todos, sigamos creciendo como justo. Gracias, y ahora les pido un fuerte aplauso para recibir al protagonista, al joven protagonista, Juan Rocío.
Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra ver a tanta gente, familias, amigos, estar aquí en mi primera obra. Gracias, Gloria, por tus palabras, por tu fotografía. Gracias, don Justo, por estar aquí conmigo, como siempre. Gracias, profesor Antonio, por aceptar mis peticiones, ¿no? Gracias, Basilio, por confiar en mí, ¿no? Empezar diciendo que al profesor Bolecchia, tuve contactos con el profesor Bolecchia a través de su libro Lovela, hace muchos años, en Guinea. Todavía no había venido aquí. En la biblioteca del Centro Cultural, cogí el libro, lo primero que hice era leer su biografía. Encontré un montón de títulos y dije, pero ese no puede ser un bubi, ¿no? Doctor en tal y muchas obras escritas. Dije, enseguida se me encendieron las chispas, ¿no? Dije, tengo que ser como ese hombre. Entonces, don Justo ha sido para mí una referencia, de verdad. Si he podido llegar a tanto, ha sido por usted. A don Justo le conocí personalmente, no sé si usted se acordará, hace 12 años. Yo vivía en Salamanca y me encontré con don Justo en la estación de Autorres. Entonces le identifiqué porque al haber grabado la imagen del Centro Cultural, le identifiqué, pero tuve miedo de hablar con él, porque un hombre tan importante, ¿cómo empiezas? Entonces llevaba una pulsera bubi que tenemos, el chivo o loco, y él sí se dirigió a mí. Me dijo, eres de los míos. Entonces me quedé en plan, eres de los míos, ¿en qué tal? No, porque llevas esto, eres bubi. Entonces nos pusimos a hablar, me dio su teléfono, su correo electrónico, me dijo que era profesor en la Universidad de Salamanca, en Ávila, ¿no? En Ávila. Me fui a Salamanca, le escribí. El primer mensaje que le envié al señor Justo decía lo siguiente, profesor Justo, ¿qué puedo hacer para ser escritor? Es que llevo muchos años escribiendo y no sé por dónde empezar. Me dijo, Juan, tienes que primero participar en muchos concursos. Le dije, bueno, ese señor, bueno, a ver, lo dejé. Más adelante le conozco en Madrid, en la asociación de Basacato Lleva, le planteo lo mismo. Me dice, Juan, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Digo, pero ese hombre no quiere que sea escritor, ¿o qué? No le entendía. Entonces, cuando pensé en publicar eso, primero me dirigí a Basilio. No le dije nada porque dije, bueno, si le vuelvo a decir me dirá tal. Entonces, como que pasé, ¿no? Hablé con Basilio y Basilio me dijo, ¿conoces a alguien? ¿Conoces a algún escritor? No sé qué. ¿Conoces a don Justo? Dije, Dios mío. Le contesté, le dije, vale, le conozco al señor Justo y no sé qué tal. Cogió mi manuscrito, un mes después me llamó Basilio, me dijo, Juan, la obra está bien, estate tranquilo, que publicaremos el libro y tal. Luego nos vamos a la presentación de la colección de fotografías de Gloria y Basilio le dice a don Justo, ¿le publicamos a Juan o no? Y don Justo se queda como tres minutos pensando, mira, ya lo miraremos. Entonces Basilio me dijo, todo depende del señor Justo. Entonces, don Justo se citó conmigo,
le di el manuscrito, lo leyó y me dijo, Juan, esto está verde, ten paciencia que y yo ya quería publicar. Y don Justo ahí no, eso lo tienes que hacer bien, eso lo tienes que escribir bien, tienes que mirarlo bien y tienes que trabajarlo bien porque escribir algo tiene que ser un sello, algo que marque a la gente, no le entendía, ¿no? Don Justo me hizo trabajar mucho. Empezando por el título, era ecuatoguineano, como el conflicto que tenemos. Y en todo el texto había ecuatoguineano. Entonces el primer trabajo era cambiar todo eso. Era un calvario, Navidades. O sea, pasé todas las Navidades escribiendo. De hecho, en el agradecimiento pone 24 de diciembre. El 24 de diciembre estaba escribiendo por la noche. Trabajé mucho Don Justo. Don Justo me dio las pautas de toda la experiencia que tiene. Y de verdad, Don Justo me hiciste aprender bastante, ¿no? de cómo hacer las cosas, ¿no? Me hiciste crecer rápido en ese sentido. Pensaba que, decía en mis adentros, ese señor no quiere que publique. No quiere, pero ahora lo entiendo, Don Justo, ¿no? Entiendo lo que has hecho conmigo, ¿no? Me has transformado, ¿no? Totalmente, ¿no? Te lo dije personalmente que en las próximas obras, cada palabra, cada letra que escriba, reflexionaré antes, ¿no? Porque yo era de escribir y luego tal, ¿no? Pero con eso he aprendido bastante. Gracias, Don Justo. A Gloria Nistal la conozco, bueno, leyendo. Son de esas mujeres Gloria Nistal, fotógrafa, africanista y tal. De esas mujeres que piensas que no son humanas, pero cuando la ves es humana, que es humana, ¿no? Entonces, en los últimos años he ido a muchas presentaciones de libros. ¿Por qué? Porque sabía e intentaba publicar algo y quería saber cómo se mueve esto, cómo uno tiene que estar aquí, porque os lo juro, yo estoy nervioso, estoy bastante nervioso, lo he dicho a muchos de mis amigos, pero más o menos lo intento porque he ido a muchas presentaciones, he visto cómo se hacen, Basilio lo sabe que siempre estoy en las presentaciones. Entonces me fui a la presentación de Gloria y pusieron los cuadros y tal, y esa imagen me llamó la atención, ¿no? Vi que ponían Eoko, ¿no? Eoko es un pueblo que he ido una sola vez, es un pueblo que hay pocos habitantes, un pueblo muy abandonado, y casi hay muchos bubis que no saben que existe Eoko. Tendrá, en aquella época cuando me fui a Eoko tenía 4 o 5 casas y no había casi nadie, ¿no? Entonces me llamó la atención la fotografía, me enamoré de la fotografía y mucha gente, Gloria, me ha preguntado no por el título, sino por la fotografía. ¿Quién es esta niña? Y tal, y olvidarse del título por completo, ¿no? Entonces la pedí permiso de poder utilizar una imagen de su colección, no concretamente esta. Entonces estuve un mes estando en duda, esta, otra y tal, y al final creo que elegí bien, ¿no? Creo, sí. Gracias, Gloria, por darme el permiso, porque te escribí pensando, jolín, Gloria tan importante, Dios mío, tal. Me contestó enseguida, me dijo, Juan, no pasa nada, y tal, y estuve feliz leyendo el mensaje. Antonio es mi profesor en los últimos años de carrera, me dio auditoría de recursos humanos, una asignatura muy interesante. Un profesor que se pone a la altura de los estudiantes,
Un profesor, como hago con todos mis profesores, lo primero, cuando viene el profesor, pone su nombre, soy tal, y muchos no dicen el título y la formación que tienen. Yo soy muy curioso en ese sentido, porque me gusta saber quién me forma. Entonces me metí en Google y vi que mi profesor tenía 4 carreras y un montón de cosas. Entonces yo tenía 8 asignaturas. Dije, bueno, me estoy quejando por 8 asignaturas y ese tiene 4 carreras, pues a ponerte las pilas que no tienes nada. Entonces en ese sentido me ayudaste bastante. Y te lo agradezco, Antonio. Y también decir que Antonio, aparte de mi profesor, es el vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales. Es una persona que para verle es complicado. He estado en el colegio haciendo una especialidad en la Escuela de Práctica Jurídica Laboral y no le vi nunca. Son de esas personas que para hablar con él, lo repito, cuesta mucho. Le pedí que hiciera el prólogo, lo mismo que digo con Gloria, ¿no? Pensando que lo iba a rechazar y lo aceptó con gusto. Gracias, Antonio, de verdad. Basilio, gracias otra vez por confiar en mí. Tuve mucho miedo cuando toqué el timbre de la editorial y eres una persona cercana, una persona que escucha, ¿no? Que escucha y valora las cosas, ¿no? Gracias por aceptar esa obra mía y gracias por confiar en mí. Entonces me centraré un poco en el libro. Gloria lo ha resumido bastante bien. ¿Por qué escribo esta obra? En primer lugar, decir que la obra se divide en 2 partes. Una parte histórica y una parte del trabajo de campo en sí. ¿Por qué la parte histórica es importante? Para que los que no conocen a la comunidad guineoecuatoriana entiendan la trayectoria, ¿no? Hago un recorrido breve de lo que es la historia desde la colonización hasta lo último, hasta la mesa de diálogo nacional, lo último de Guinea, lo caliente, ¿no? Y luego ya paso a estudiar la realidad social de los guineoecuatorianos. En ese libro normalmente se habla con detalle sobre nuestra cultura, sobre nuestros lugares de encuentro, de ocio, lo que hacemos. Nos movemos mucho, hacemos cosas. Lo que pasa es que sociológicamente y estadísticamente España nos ha abandonado, ¿no? En ese sentido. Cuando o sea, dije que tenía que escribir algo así porque al querer hacer un trabajo en la universidad sobre los guineoecuatorianos, me fui a Google, que es el lugar por excelencia donde todo el mundo va a la primera para tener contacto con la información. Entonces no había nada de los guineoecuatorianos. Tú ponías la inmigración de los guineoecuatorianos, te traía inmigración africana. Los españoles nos han estudiado de forma agregada. Han cogido a todos los inmigrantes, les han puesto en el mismo bulto. Entonces, somos africanos, pero somos diferentes. Los guineanos llevan tiempo viniendo aquí, pero no se nos conoce. Entonces, dije, bueno, tengo que escribir esto, ¿no? Entonces me puse a trabajar, a hacer trabajo de campo, entrevistas. La segunda parte fue más fácil porque son realidades que he vivido. Hablar de nuestra comunidad no resultó algo difícil.
Antes de escribir pensé, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que no hay a nivel cultural? ¿Qué es lo que no se ha recogido? Pensé en las asociaciones. Se trabaja mucho en las asociaciones guineoecuatorianas. Recojo la mayoría, casi todas las asociaciones. Entonces, el libro más o menos, en el libro he intentado sacarnos de este bulto de africanos y dar una visibilidad para que nos conozcan, sepan que existe el grupo de guineoecuatorianos. Otro aspecto importante del libro es saber dónde se encuentran los guineanos, dónde viven los Fang, dónde viven los bubis. Claro, sabemos que cuando vamos a Torrejón hay muchos Fang, pero ¿por qué hay muchos Fang? ¿Por qué en Fuenlabrada la mayoría son bubis? ¿Por qué en Leganés la mayoría son bubis? Entonces son estudios sociológicos que hay que hacer, ¿no? Saber cuántos somos en Madrid, cuántos somos en España, eso no se sabe. La mayoría de los guineanos no lo saben. Entonces hice un trabajo de campo, me fui a todos los ayuntamientos, recogí datos y los plasmé en el libro, ¿no? Para que estuvieran ahí bien recogidos como referencia, ¿no? Entonces, gracias por haber venido, por haber respetado, ¿no? este evento, ¿no? Decir que escribir es una tarea muy, muy difícil. No lo supe hasta no meterme, ¿no? Y es un lugar, es como una mina, cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, noches sin dormir, noches buscando datos sin encontrarlos. También decir que escribir para mí es un compromiso, ¿no? con el lector. Tú escribes para que te lean. Entonces, entre nosotros hay un contrato firmado, ¿no? Un contrato virtual firmado. Y espero que ese contrato sea de carácter indefinido. Yo intentaré trabajar, espero que leáis mis libros. Os prometo presentar cosas sobre nuestro pueblo, sobre la realidad española, ¿no? Espero también que aparezcan jóvenes, ¿no? Con esa inquietud de escribir, de contar cosas. Los guineoecuatorianos que intentamos escribir, la mayoría no lo hace por vocación, en el sentido de naces desde los 4 años escribiendo en plan de los antiguos. Escribimos más bien, eso pienso yo, por obligación. Nosotros que estamos cerca de la cultura, cerca de la universidad, nosotros que entendemos, que sabemos escribir, sabemos citar, sabemos hacer bibliografía, sabemos investigar, estamos obligados, es una obligación moral escribir, para que nuestra cultura, nuestra sociedad sea visible, ¿no? Y en eso le agradezco mucho a don Justo. Don Justo se mete en todo. Don Justo escribe ensayos, escribe poesías, lo escribe todo, ¿no? No le he preguntado, pero he reflexionado sobre eso. ¿Por qué don Justo escribe todo? Es que si no escribe poesía, lo tiene que escribir todo. Entonces es bueno que los jóvenes aparezcan y continúen, ¿no? Porque don Justo se hace mayor. Sí, don Justo se hace mayor y en el curso de verano del año pasado le dije, don Justo, utilicé esta expresión, don Justo, cuando te mueras, me gustaría ir directo a por tus libros. Me dijo, Juan, no se dice cuando te mueras, cuando te vayas al más allá.
Entonces don Justo, como humano, se irá al más allá. Entonces, tienen que aparecer jóvenes que continúen, ¿no? Don Justo. He empezado con un ensayo porque quería aparecer con un ensayo. Tengo cosas, tengo proyectos, tengo poesías, tengo relatos, pero siguiendo el consejo de don Justo, despacio, ¿no? Y decirles gracias, gracias a mis compañeros del grado, gracias Javi, de verdad, gracias a Azucena, gracias a mis compañeras chinas, gracias Chan, gracias María Teresa, gracias a mis amigos del barrio, gracias a mi familia, gracias a mi hermana Sonia por estar aquí. Y decirles que estoy muy emocionado, que lean el libro, que es interesante y que aparezcan más obras. Solo esto. Gracias. ¿Vas a contar novela? ¿Cuántas novelas? Bien, ya han comprado ustedes por qué he apostado por este joven intelectual, por este joven valor. Yo le pido a mi amigo Justo, ya te están reivindicando como abuelito, que me acompañes para cerrar el acto, porque mira, Justo, ¿te acuerdas? Hace 20 años, cuando decidimos publicar Lovela, te dije, yo no sé si vendremos mucho o vendremos poco, pero a mí me gustaría que Lovela llegase a África, que llegase a Guinea. No sabíamos si podría ser así, ¿no? Fíjate, nos enteramos ahora que un ejemplar de Lovela llegó a las manos de este joven y que de alguna forma fue el germen de... Él dice que no tiene vocación, yo creo que es mentira, porque ya empieza a ser escritor, los escritores somos todos unos mentirosos, ¿no? Él sí tenía y tiene una vocación literaria clarísima, ¿no? Pero posiblemente el germen fue Lovela. Sí. Este libro, por tanto, es una continuación de aquel trabajo, 20 años atrás. Nos está rejuveneciendo 20 años. Y nos está demostrando que lo escrito permanece. Para bien o para mal, porque a veces permanece para recordarnos que no tendríamos que haberlo escrito. Otras para ratificarnos en que realmente la vocación que hemos elegido es la adecuada. Este joven ha publicado, pero hay otros muchos que se quedan en el camino, y yo me gustaría que cogieses el libro Justo y leyeses el colofón, porque nos quedamos con las ganas de publicar a otro autor guineano, que no pudo ser, porque utilizando el símil que tú le dijiste a Juan, se fue al más allá y nos quedó ahí con su manuscrito, pero ponte ahora a hablar con los herederos que piensan que seguramente tienes que pagarles un potosí para publicar esa obra. Él tenía que haber sido publicado antes que Juan, pero no pudo ser. ¿Te importa leer el colofón? Porque, y esto no es metáfora, el libro de verdad se terminó de imprimir ayer. El autor lo ha conocido esta mañana, pero lo llamamos ayer para decir que había salido del taller de encuadernación. ¿Y qué pone el colofón? Justo. En el colofón pone lo que dijo un hermano nuestro cuando dijo Nipua u. Jala sae lona Nipua u. Juan Balboa Boneque. Murió, dice, este libro se acabó de imprimir el 10 de marzo de 2016, aniversario de la muerte de Juan Balboa Boneque en Valencia en el 2014. Nipua u. Jala sae lona Nipua u. Ese poema de Juan lo escribió en Bubi y lo publicó en Bubi. Dice, volveré. Algún día volveré. Esto que te voy a decir, lo voy a decir de forma diferente.
Hay una chica a la que siempre canto, siempre, desde que nació, le canto eso. Su madre está aquí y su hermano también, su padre también. Igualubila, igualubilú. Igualubila, igualubilú. Echupo chinuya, yebieba yubu, otukori che la baule, muebarauri abara lubila. Echupo chinuya, yebieba yubu, otukori che la baule, muebarauri abara lubila. Y finalizamos. Juan estará codo con justo en la próxima Feria del Libro de Madrid, aquí muy cerquita, al lado, también codo con Gloria, que está preparando su nueva obra. Ahí es donde veremos el veredicto, querido Juan, de los lectores. Porque, como decía, me acuerdo muchas veces de él, un autor al que profesaba y profeso con gran admiración. Los escritores tiritamos de inéditos hasta que publicamos el primer libro. Después empezamos a temblar por las consecuencias de haberlo publicado. Bueno, aunque Juan es un hombre de pulso firme, seguro que la interacción con sus lectores hará que se plantee muchas cuestiones interrogantes de cara a los próximos que publicará. Y eso es positivo, hay que aprender. Y él es un hombre que pues aprende de todo lo que hace. Ahí estarás, codo con los mayores. Ahí incluso con algún otro autor guineano, por ejemplo, Adolfo Biko, que eligió otro tipo de migración, vestido, empezó desnudo, ¿no? Empezó desnudo también. Ahí vas a encontrarte con personas que también tienen que contar una historia, pero tú tienes tu historia que contar, contada. Ahí vas a encontrarte en igualdad de condiciones con otros muchos escritores en lengua española, que es tu lengua, que es nuestra lengua. Y ahí vamos a apostar firmemente por este libro, lo vamos a apoyar de cara a los premios de la Feria del Libro, porque consideramos que merece el reconocimiento de un galardón que represente al colectivo de creadores, de escritores. Ahí espero verles a todos ustedes, paseando después de haber leído el libro o para venir a comprar el libro, porque si quieren hacer felices al menos a 2 personas, al autor y al editor, por favor, compren el libro. Gracias y hasta siempre.